Cuando me propusisteis hacer una sesión sobre los derechos de la mujer en el cine, muy alegremente dije que sí, y luego me puse a pensarlo y a plantearlo, y enseguida dije, pero a ver, es que los derechos de la mujer a lo largo de la historia del cine es que han sido poquitos. Es que la verdad es que la industria del cine vista desde este 2021, pues tenemos muchas cosas de las que avergonzarnos y de las que cambiar desde la actualidad. Evidentemente, desde el pasado no se veían así, pero así como las otras sesiones que hicimos sobre los 125 años de la historia del cine, pues recorrimos todo tipo de películas y todo tipo de géneros. Cuando hablamos de 125 años de cine, pero desde el punto de vista de la mujer, de los grandes personajes femeninos, de las grandes interpretaciones femeninas o de los derechos representados en determinadas películas, pues hay que decir o hay que dividir la historia del cine en dos partes muy concretas. Digamos que los primeros 100, 110 años hay muy pocas películas y hay muy pocos derechos de la mujer representados en el cine. En cambio, si nos centramos ya en el arranque del siglo XXI y cambiamos de actrices, pues entonces a partir de ahí sí que ya tenemos muchas más películas porque hay mucha más concienciación social, política, social, de pareja, de igualdad, los temas de violencias de género, de todo lo que vamos a poder hablar a lo largo de estos próximos minutos. Pero como digo, en las primeras épocas hay muy poquita representación de mujeres. Y os digo que hay muy poquita, y simplemente voy a haceros una mínima demostración con esta señora, que la veis aquí en pantalla y me diréis, no sabemos quién es, se llama Alice Guy Blaché, que hay muy poquitas fotos de ella, pero Alice Guy Blaché, como digo, de la cual pues prácticamente nadie sabe nada, fue la primera directora de cine. Lo que pasa es que esta primera directora de cine, que hizo montones y montones, bueno, montones, hizo centenares de cortometrajes en la época del cine mudo, pues fue silenciada hasta prácticamente los años 80 del pasado siglo XX, porque Alice Guy Blaché era la secretaria de Léon Gaumont. Léon Gaumont era uno de los pioneros del cine francés, el primer gran empresario del cine francés y que hizo las primeras malas películas del cine francés. Y realmente Léon Gaumont no quería hacer películas, quería vender el negativo, poco más, pero ella fue quien se ofreció a hacer sus primeras pelis y conforme fue avanzando en el tiempo y en la historia, ella siempre fue marginada en los nombres, nunca apareció y todo se lo atribuyó el propio Léon Gaumont. Todo esto llega hasta la producción de este documental. Este es un documental que se llama Be Natural, Sé Natural, la historia oculta de Alice Guy Blaché, que lo tenéis disponible, si lo queréis ver, en la página web de Radio Televisión Española a la carta. Este es un documental que lo pasó Televisión Española hace unos meses, no sé si 4 o 5 meses o algo así, pero sigue estando disponible y la verdad que si os interesan esos orígenes del cine y sobre todo la primera mujer directora, pues merece mucho la pena ver este documental. Que curiosamente este documental está producido por una de las grandes actrices actuales, que es Jodie Foster, que de Jodie Foster hablaremos también de una de esas películas, de sus películas, que fue Acusados, que hablaba sobre el tema de las violaciones y que también lo meteremos dentro de las películas que vamos a hablar a continuación. Pero como os digo, simplemente por hacer este mínimo recorrido, la primera directora ha estado desaparecida durante 80 o 90 años, Alice Guy Blaché. Y si ahora tomamos como referencia el siglo XX y cogemos para pensar en cuáles han sido las grandes directoras, pues os diría que ha habido varias decenas de directoras. Pero claro, ha habido decenas de directoras a cambio de miles de directores. Y en el caso del siglo XXI, pues ahora ya hay centenares o miles de directoras a cambio de ya muchos miles también de directores. O sea, es decir, todavía la proporción no se alcanza, pero en el siglo XXI la cantidad de mujeres que han ido entrando en el negocio pues ha sido bueno, apabullante en esa medida, ¿no?
Pero, por terminar con esta idea, Alice Guy Blaché, principios de siglo, no la reconoce nadie, y pasamos prácticamente todo el siglo XX, y hacemos un poco una referencia simplemente en los grandes premios, en los Oscars, y tenemos que llegar hasta el año 2009. Y en el 2009 aparece esta mujer que es Kathryn Bigelow, que Kathryn Bigelow se convierte en la primera directora en ganar el premio Oscar a la dirección por la película En Tierra Hostil. Es decir, que desde 1927-28, cuando se inventan los Oscars, hasta, perdón que me he saltado una foto, hasta este 2009, hasta llegar aquí a 2009, fijaros lo que tenemos, 80 años de hombres hasta que llega la primera mujer. También es triste decirlo que a día de hoy, después del 2009 hasta el 2021 que estamos ahora, nunca más ha vuelto a ganar una mujer. Es decir, que tiene este triste récord Kathryn Bigelow de ser la única directora con esa estatuilla en la mano. Pero sí que es cierto que en estos últimos 10 años pues ya ha habido varias directoras más que ya han estado nominadas. Ya, bueno, hablaremos al final de la sesión, cuando lleguemos ya a nuestra época, a estos últimos años, ¿vale? Me voy a ir ya película a película. Vamos a empezar desde principios del siglo XX y voy a ir avanzando el siglo XX rápido, porque como os digo, no hay películas que reivindiquen derechos o apenas las hay. Sí que hay algunos personajes que quiero destacar y luego pues seguiremos avanzando con todo esto. Me voy a las películas de cine más o menos internacional, ¿vale? Y cuando os digo que no hay películas que reivindiquen derechos, pues la primera me tengo que callar, porque curiosamente, sorprendentemente, hay una película que se llama Las sufragistas, del año 1913, que no hay forma humana de poder verla, simplemente, bueno, pues la tenemos referenciada en la historia, en los libros, pero fue una película, como digo, de 1913, protagonizada por una actriz muy famosa en aquel momento, que era Asta Nielsen, y que lo que nos cuenta pues es la historia real de las sufragistas en aquel momento histórico real, es decir, de principios del siglo XX, cuando en diferentes países se estaba peleando por conseguir el derecho al voto de las mujeres.